Estaba perdida, pero me encontraron. Es posible que esto es lo que dirían algunas de las maravillas del mundo si pudiesen hablar. Por ejemplo, Machu Picchu. Fue abandonada en el siglo XVI, pero fue redescubierta en el siglo XX. Otro ejemplo es la fascinante ciudad de Angkor, en Camboya, que nunca estuvo realmente perdida, pero se necesitó mucha restauración para que se viera tan magnífica como lo es hoy en día. También tenemos ciudades que quizás son solo leyendas. El Dorado, la ciudad perdida de oro, o la ciudad perdida de Zeta, cuyo misterio atrajo a exploradores europeos y algunos que nunca regresaron a casa. Pero en este episodio de Maravilla hablaremos de quizás la mejor leyenda de todas, la evidencia de que la ciudad perdida de la Atlántida existió. Si queremos conocer los orígenes de la ciudad de la Atlántida, tenemos que remitirnos al gran filósofo griego conocido como Platón. Algunos escritores dicen que la filosofía es solo una de las facetas de Platón, ya que él es escritor de diálogos socráticos. A él se le ocurrió la alegoría de la caverna y también compartió ideas sobre justicia, leyes y conocimiento del que todos deberíamos estar agradecidos. De acuerdo, si fue Platón quien inició la historia de la Atlántida, tal vez deberíamos tomarlo en serio. Bueno, aunque todavía hay personas que creen que la Atlántida era real, otros dicen que Platón contó esa historia como una alegoría. Platón dijo en 360 a.C. que los atlantes tenían una vida bastante buena. Sin duda, si eso fuera cierto, la Atlántida habría alcanzado niveles muy altos en calidad de vida. Las personas que vivían allí eran humanas, pero también parecidas a Dios, según Platón. El lugar donde se encontraba es ampliamente debatido, y algunos dicen que estaba en algún lugar del Mediterráneo. Otros dicen que cerca de España, en el Pacífico, en el Caribe o incluso cerca de la Antártida. Se describe como una isla principal, con islas más pequeñas que lo rodean. También era un lugar maravilloso, hábitat de vida silvestre exótica única, y donde abundaban los metales preciosos. Se decía que vivir allí era una existencia utópica, antes de que Sir Thomas More escribiera Utopía en 1516, y comenzamos a usar esa palabra en ese contexto. Ya sabes, se suponía que la Atlántida era perfecta en todos los sentidos. Nadie buscaba conflictos con los atlantes porque tenían una armada impenetrable. Entonces, mucha gente no cree que este lugar realmente existiera y piensan que Platón escribió la historia como una alegoría de la ibris. Se podría decir que ibris es cuando alguien se vuelve demasiado arrogante. Ese orgullo viene antes de una caída. Para los griegos, ibris significaba orgullo excesivo que viola los límites establecidos para los humanos. Todos sabemos lo que les sucedía a los seres de su mitología cuando comenzaban a pensar que estaban por encima de los dioses. Eran derribados de su nube y a menudo de forma violenta, y eso fue lo que le sucedió a la Atlántida. Verás, en la historia de Platón, los atlantes comenzaron a ser corruptos, codiciosos y totalmente inmorales. Tal vez Platón previó que esto le sucedería a todas las civilizaciones y por eso existe una teoría del declinismo. Los atlantes se volvieron belicosos, intentaron expandirse y perdieron el rumbo. Por eso los dioses les enviaron todo tipo de horrores, incluidos terremotos e inundaciones. Platón escribió: y en solo un día y noche de desgracia todos sus guerreros se hundieron en la tierra, y la isla de la Atlántida de igual manera desapareció en las profundidades del mar. Por eso el mar en ese lugar es intransitable e impenetrable, porque hay un gran banco de lodo en el camino, y esto fue causado por el hundimiento de la isla. Y eso fue todo. Adiós Atlántida. Si bien se cree que es una alegoría, es posible que Platón no lo haya inventado. Platón no solo era consciente de que las sociedades se corrompen con facilidad y la grandeza pronto puede convertirse en decadencia, sino que también sabía que algunas civilizaciones habían sido borradas de la faz de la tierra debido a los caprichos de la naturaleza. Él sabía que una erupción volcánica podía aniquilar a un pueblo. Aún así, debemos preguntarnos, ¿Platón estaba inventando totalmente la historia o se basó en una civilización real? Algunos eruditos creen que ese lugar existió y han tratado de presentar un caso para probar la existencia de la Atlántida. Ahora echemos un vistazo a lo que dicen. Se dice que un hombre desempolvó la historia de la Atlántida en el siglo XIX y su nombre era Ignatius Donnelly. El congresista estadounidense y científico a tiempo parcial escribió el libro Atlántida, Mundo Antediluviano. Es importante saber qué tipo de hombre era, ya que creía que existía un mundo tecnológico y moralmente superior. Una vez escribió sobre Estados Unidos: la corrupción domina las urnas, legislaturas, el Congreso, la gente está desmoralizada, los periódicos están subsidiados o silenciados, la opinión pública silenciada, los negocios paralizados, las casas con hipotecas y la mano de obra empobrecida.
Eso fue en 1892 y hoy podemos escuchar cosas similares. Él creía que la Atlántida era una gran cultura, una que engendró otras culturas antiguas como la cultura maya. Él dijo en su libro, ahora yace bajo las aguas del Atlántico, cubierta sin duda por escombros volcánicos, una cantidad de oro y plata que excede la que se llevó a Europa desde Perú, México y América Central en la época de Colón. Se leía muy bien, pero su problema era la falta de pruebas. Sin embargo, ahora había mucha gente pensando en la Atlántida, una utopía para demostrar que existía algo mejor que el corrupto mundo moderno. Incluso fue tan lejos como para decir que el Jardín del Edén había estado en la Atlántida y que la razón del hundimiento de la ciudad se debió a la gran inundación como se muestra en el Antiguo Testamento. Entonces, para creer su teoría, también tienes que creer en el gran diluvio, y no todos, ni siquiera los cristianos, están seguros de que eso haya sucedido. Tenemos otra teoría de que la Atlántida estaba en algún lugar en la costa de las Bahamas. Gracias a Donnelly, una gran cantidad de escritores comenzaron a decir que la Atlántida había existido. Uno de ellos fue Charles Berlitz, quien en la década de 1970 dijo que el Triángulo de las Bermudas se había tragado la ciudad. La gente estaba de acuerdo, ya que bajo esas aguas hay algo llamado Camino de Bimini, un gran grupo de piedras que se parecen a los restos de una ciudad hundida. Pero aún siendo espectacular, los geólogos dicen que esto es solo un fenómeno natural. También existe la teoría de que era parte de la Antártida. En 1958, el escritor Charles Hapgood dijo en su libro llamado Earth Shifting Crust, lo que se traduce como la corteza cambiante de la Tierra, que hace unos 12.000 años la Atlántida se separó de la Antártida. Pero los científicos ahora saben mucho más sobre las placas tectónicas de lo que sabían entonces, y esa teoría ha sido ampliamente desmentida. Quizá Platón estaba hablando de la cultura minoica que pasó de la grandeza a las ruinas. Se cree que esta cultura avanzada estaba situada en lo que ahora llamamos Creta y otras islas del Egeo, y fue el hogar del rey Minos. La cultura minoica se remonta hasta el 3500 a.C., y los historiadores dicen que esta fue una gran cultura que influyó en la cultura griega. Se dice que los terremotos y la erupción del volcán Tera pusieron fin a este lugar increíble, destruyendo los palacios y dejando el lugar vulnerable a los forasteros hostiles. Quizá la alegoría de Platón se basó en esto y, como cualquier otro escritor, él simplemente tomó un evento real y lo embelleció con el fin de enseñar algo. En este caso, cómo pueden caer las civilizaciones poderosas, y siempre debemos prepararnos para los caprichos de la naturaleza y el riesgo de que el poder se convierta en corrupción. Pero, ¿qué tiene que decir Graham Hancock? Es bien conocido por contar de manera controversial la historia de algunas culturas antiguas, así como por tomar poderosos alucinógenos como la ayahuasca. Él cree que estos alucinógenos pueden llevarnos a la verdad sobre la existencia humana. Cree que hay algo en la naturaleza que nos conecta a todos, incluso al pasado. El respetado científico Dr. Rick Strassman, quien valientemente se embarcó en una misión para estudiar estos alucinógenos, dijo que algo extraño sucede en esos viajes. El escritor Michael Pollan habló sobre fusionarse con el universo y de una experiencia mística. Eso no quiere decir que estos tipos creían en la Atlántida, pero podríamos decir que hay más de lo que la ciencia dice. Las personas que dicen que han entrado en otros mundos o que han visualizado símbolos misteriosos del pasado en alucinaciones o sueños podrían no estar en tu lista de lectura, pero según Hancock, las civilizaciones antiguas de todo el mundo estaban conectadas. Él cree que hubo una edad de oro de estas civilizaciones antiguas, pero que todas fueron aniquiladas debido a un evento catastrófico hace unos 12.000 años. Eso no nos dice que existió la Atlántida, solo que hubo culturas antiguas muy avanzadas que simplemente desaparecieron. O quizás la Atlántida se hundió en el Mar Negro alrededor de 5600 a.C. Algunas personas incluso creen que la Atlántida era Irlanda o la isla de Madeira. Hay aún más teorías increíbles, pero ninguna representa una amenaza para lo que la ciencia racional nos dice, en el sentido de que Platón probablemente creó este gran mundo. Necesitamos pruebas sólidas y no hay ninguna. Y no creo que la opinión de los escépticos cambiaría solo porque alguien diga que fue a la Atlántida en un viaje a través del tiempo y el espacio. Ahora dinos, ¿qué piensas tú? ¿Crees que la Atlántida existió? ¿Dónde y cómo era? Déjanos saber en los comentarios. Además, asegúrate de ver nuestros otros videos. Y como siempre, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para más contenido. Nos vemos pronto.